Como os dije anteriormente, un vector tiene información de longitud y de dirección. A la longitud de un vector le llamamos módulo y a la dirección, pues, podríamos definirla como el ángulo que forma con la horizontal. Vamos primero a centrarnos en el concepto de módulo, es decir, vamos a medir la longitud del vector. Es un problema bastante sencillo, pues vosotros conocéis el teorema de Pitágoras. Bien, la longitud de ese vector. Primero, ese módulo del vector, matemáticamente se escribe el vector entre dos barras. Esto es lo que llamaremos módulo del vector u. Para calcular ese módulo lo que quiero es calcular esta longitud. Conociendo sus coordenadas puedo hacerlo. Es decir, aquí tengo un ejemplo, tenemos el vector que he dibujado aquí, que es el vector 3, 4. Para comodidad lo he situado, pese a ser un vector libre que puedo situarlo donde quiera, en el origen de coordenadas. Es decir, tenemos 3 pasos a la derecha, coordenada X, 4 pasos hacia arriba, coordenada Y. Para calcular el módulo vemos claramente que esto que hay dibujado aquí es un triángulo rectángulo. Fijaros, esto de aquí es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque cuando yo he tomado esta coordenada X, trazo una paralela al eje Y. Bueno, al ser un triángulo rectángulo podría aplicar el teorema de Pitágoras. Este es uno de los catetos cuya longitud es 4 y este otro es el otro cateto cuya longitud es 3. Así que si quiero encontrar la hipotenusa, que es lo que he llamado el módulo de u, la longitud del vector, pues vemos claramente que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, 3 cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, 4 cuadrado. Así que despejando el cuadrado, obtengo la raíz de 3 cuadrado más 4 cuadrado, que eso nos da la raíz de 25, que es 5. Es decir, la longitud de este vector o módulo es igual a 5. Bien, ¿cómo calculamos ahora la dirección? Vamos a verlo. Luego sacamos una fórmula general para el módulo, que ya está muy clara. Para calcular la dirección de este vector, yo podría medir este ángulo θ. Y también es un ejercicio de trigonometría que ya habéis visto en cursos anteriores. Es decir, si esto es un triángulo rectángulo, el 4 es lo que llamo el cateto opuesto. Cateto opuesto a este ángulo. Y este cateto de aquí es el cateto adyacente o contiguo. Cateto adyacente. Y si recordáis de las lecciones de trigonometría, tenemos que con el cateto opuesto y el cateto adyacente yo puedo formar la razón trigonométrica llamada la tangente. Es decir, que la tangente de ese ángulo será igual al cateto opuesto, que es 4, partido por el cateto adyacente, que es 3. Y para encontrar el ángulo que me marca la dirección, solo tendría que hacer la arcotangente de 4 entre 3. Si utilizamos la calculadora, que ahora no tengo, pues recordar con la tecla tangente menos 1, calculáis este ángulo. Perfecto, vamos a generalizar este cálculo del módulo y la dirección de un vector a un vector cualquiera. Es decir, imaginar que en vez de esto vale el 4, no sabemos lo que vale, le damos un valor general de ui, que es su coordenada y ux, que es su coordenada. Bueno, vamos a facilitarlo, llamémosle la coordenada y del vector y la coordenada x del vector. Para encontrar entonces el módulo del vector, de forma genérica tengo que hacer la raíz cuadrada de su coordenada x al cuadrado más su coordenada y al cuadrado, que son los catetos de este triángulo rectángulo. Y para encontrar el ángulo tenemos que hacer la arcotangente de su coordenada y partido de su coordenada x.